La policía cifró en 28 los individuos que asesinaron a Juvenel Moïse, 2 haitiano-estadounidenses y 26 colombianos, algunos de los cuales siguen prófugos. En Bogotá confirman que los hombres armados en cuestión son sus ex militares. Este país sudamericano se ha visto envuelto en diferentes tipos de polémicas por actividades mercenarias y lo analizamos con nuestra compañera Carla González. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aliana? Sí, bueno, es importante también analizar el contexto. ¿De dónde salen estos grupos mercenarios? ¿Cómo se forman? ¿Y en qué países están trabajando? Analicemos primero las cifras que maneja las Fuerzas Armadas en Colombia. Desde el 2017 hay más de 230.000 miembros activos. De ellos, cada año 15.000 abandonan las filas. Esto es una fuerza muy bien entrenada que muchos de ellos han sido capacitados, por ejemplo, en Estados Unidos o en Israel. También tienen historia, décadas, que están luchando contra guerrillas en el mismo país. Entonces vemos que también algunos analistas han dicho que esto es una mano de obra barata, porque hay mercenarios en otras partes del mundo que cobran mucho más y van específicamente a lugares con conflictos internos para también tratar de tener algún base de datos de personas que puedan llegar a ser estos mercenarios. Ya han hablado de parte del gobierno y de las Fuerzas Armadas del país, diciendo que ellos van a cooperar con las investigaciones que tengan que ver cuando hacen hechos delictivos, por ejemplo. Tenemos en Haití, con el tema del asesinato del presidente Moïse, vemos qué dice las Fuerzas Armadas sobre este caso. Cuando nuestros soldados, oficiales y suboficiales, terminan su servicio en las filas, se convierten en ciudadanos con pleno uso de derechos, pero también con unas obligaciones como cualquier ciudadano colombiano. Yo creo que este aspecto es muy importante. No tenemos ninguna facultad, ni nada que nos ordene, ninguna norma que nos ordene que tengamos que hacerle seguimiento a qué pasa con ellos. No tenemos ni cómo ni por qué hacerlo, no tenemos ningún fundamento. Sin duda, el caso de Haití es el más reciente y las Fuerzas Armadas lo está diciendo. No se responsabilizan por lo que hagan exmiembros de sus fuerzas. Analicemos un poco más lo que sucedió en Haití. ¿Por qué es tan importante? Porque más de 10 colombianos detenidos es el resultado de las operaciones luego del asesinato del presidente Moïse. Hay que decir, Carla, que no se trata de un fenómeno extraño, raro, el caso de Haití, sino que también se repite el modus operandi en otras naciones de América Latina, incluso del mundo. Sin duda, y Venezuela ya lo venía denunciando varias veces. Tenemos las palabras de la misma vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde analizaba este modus operandi, como decías, que era curioso que la manera que actuaron en Haití es muy parecida a la que actuaron en el mismo Venezuela. Analicemos también la operación Gedeón, que ya la mencionaba. Exacto. El presidente Maduro decía que esto había sido un intento de golpe de Estado con uso de mercenarios colombianos que habían sido entrenados en el mismo Estado colombiano. Incluso el Ministerio de Defensa de Colombia lo confirma a través de sus propias investigaciones. Escuchemos lo que dijo Maduro sobre esta relación que había. Mercenarios del ejército colombiano en situación de actividad, matando a un presidente en una patria hermana, Haití. Ya usted está viendo mercenarios capturados en la cota 905, entrenando delincuentes y terroristas en Venezuela. Ahí van ellos, un ejército de mercenarios, un país exportador de violencia, de terrorismo. La mayor amenaza que tiene América Latina y el Caribe es hoy la mafia que está en el poder en Colombia. Ahí vemos cómo el presidente Maduro acusa a estas fuerzas, estos grupos irregulares, de estar presentes en los hechos de violencia que sucedieron en la cota 905, un corredor vial en la ciudad de Caracas. Ahora, tampoco solo nos quedamos en América Latina, porque hay presencia de mercenarios colombianos en países tan lejanos del país como Irak, Afganistán y Yemen, donde ya varios reportes, no solamente medios de comunicación, sino oficiales, hablan de presencia combativa en estos lugares, donde los mercenarios
no solamente apoyan los intereses de Estados Unidos en esa región, sino que también defienden sedes diplomáticas, a mismos funcionarios también. Entonces vemos que es un negocio muy lucrativo, que es transnacional y que afecta a la seguridad mundial. Te agradecemos, Carla, por hablarnos sobre este asunto y sobre toda esta controversia en torno a los mercenarios. El senador de Colombia, Iván Cepeda, asegura que su país sirve como laboratorio para Estados Unidos. ¿Por qué el Estado colombiano, por qué el gobierno actual no ha tomado medidas? No solamente para contrarrestar este fenómeno, porque el mercenarismo es un delito internacional. Entonces, ¿por qué el gobierno colombiano no ha tomado las medidas para acabar con esa participación en el mercado internacional de mercenarios por parte de Colombia? Miembros del ejército colombiano y de sus fuerzas militares se han entrenado en la academia o en las academias militares estadounidenses y han importado a Colombia, pero también a otros países latinoamericanos, métodos que son métodos ilegales. Así que Colombia ha sido plataforma, laboratorio también, y un modelo que se ha exportado a otros países. Y eso no es una invención. Yo podría citar casos muy concretos sobre esto. Entonces, por supuesto que aquí cabe también la pregunta sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos en un plano geoestratégico desde el punto de vista de los derechos humanos, del respeto de la soberanía de otros países